Muy buenas noches. En esta oportunidad, una vez más, te saludamos desde la ciudad del sol, la ciudad de Miami, específicamente con esta programación de la Iglesia Adventista del Northwest Miami. Mi nombre es Cristian Castellanos, el pastor asociado de esta iglesia. Queremos darte la bienvenida a este seminario bíblico que lleva por nombre Libres del Temor. Durante todas estas noches anteriores, Pastor Bernardo Rodríguez ha compartido palabra de nuestro Dios y esta noche traerá nuevamente el pan del cielo, donde usted y yo podamos regocijarnos y traer paz, libertad a nuestra vida a través del estudio de la palabra. Tenemos dos invitados especiales esta noche también. El hermano David Roa estará interpretando en violín ese himno tan lindo que usted y yo conocemos, Dad gracias de corazón. Y nuestra hermana Disla, la otra invitada, es la persona encargada de llevarnos al trono de la gracia a través de la oración. En la oración hay poder. Así que si usted tiene alguna petición, algún agradecimiento o algo especial que decirle a nuestro Dios, queremos suplicarle, queremos rogarle que puede dejar su comentario ahí en la parte de abajo de nuestra página de esta transmisión de Facebook. Queremos informarle también que usted puede compartir en este mismo momento que estamos transmitiendo en Facebook Live esta página con sus amigos, con sus familiares, con sus vecinos, con aquellos cercanos a usted, para que podamos estar adorando al Señor a través de este seminario bíblico. Recuerde, podemos estar separados por la distancia, pero podemos estar unidos en adoración para nuestro Dios. Queremos invitarle también para el día de mañana. Mañana a las 7 de la noche estaremos una vez más. Ya estamos en la recta final de esta semana, pero estaremos disfrutando del mensaje de nuestro Dios también. Que el Señor te bendiga, que el Señor te dé paz. Recuerda las promesas de Dios. Recuerda cómo tú puedes ir al Señor a través de la oración, y segurito que durante toda esta semana, durante todo este resto de crisis que hay en el mundo, Dios pondrá paz, seguridad y protección en tu vida y en la de tus seres queridos. Salmo 23:1 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Disfrutemos pues esta noche de este seminario bíblico Libres del Temor. Bienvenido, que Dios te bendiga. Muy buenas noches, queridos hermanos. Les invito a que en sus hogares cierren sus ojos junto conmigo para que podamos nosotros comunicarnos con nuestro Dios. Amado Dios y Padre nuestro, te damos gracias en esta hora. Te damos gracias, Señor. Gracias infinitas por el cuidado que tú has derramado sobre cada uno de nosotros. En esta noche, Señor, queremos presentar a tu pueblo, a tus hijos, en todas las partes del mundo, Señor, en donde hay tanta necesidad. Te rogamos, Señor, que tu mano poderosa sea con aquellos quebrantados de salud, que sea con aquellos, Señor, que tienen necesidades espirituales, que sea con aquellos, Señor, que se encuentran ansiosos en estos momentos de dificultad. Te rogamos, Padre, que cada día tú nos muestres con tu poder que tu Santo Espíritu mora en medio de nosotros. Gracias por la seguridad que tú nos has dado, Señor. Gracias porque cada día nosotros podemos ver que tu mano poderosa nos alcanza día a día. Tu palabra nos dice que tu brazo no se ha acortado para derramar tus bendiciones sobre tus hijos. En esta hora, Señor, queremos también poner en tus santas y divinas manos, Señor, a todos y cada uno de los enfermeros que trabajan día a día, que exponen sus vidas, Señor, para traer alivio a aquellos que están quebrantados. Igualmente, Señor, a los doctores, que tú les bendiga, que les guarde, que tú les des, Señor, la fortaleza que necesitan para seguir cada día hacia adelante, dando lo mejor de sí para traer alivio a aquellos que están sufriendo, Señor. En esta hora también, Señor, de una manera muy especial, te rogamos que tú bendigas al pastor Bernardo Rodríguez, que tú le guardes, Señor, en la dirección de exponer tu palabra, Señor, que él pueda traer el alivio y el aliento que tú quieres enviar a tu pueblo. Padre, simplemente te suplicamos que tú lo uses como el canal por el cual tú quieras fluir. Gracias te damos, Señor, porque tú cada día te haces presente en la vida de cada uno de tus hijos, Señor.
Gracias. Te suplicamos que tú bendigas también, Señor, a todos aquellos que de una manera u otra hacen posible que esta programación pueda llegar hasta tus hijos, hacia cada uno de nosotros que estamos en nuestros hogares. Gracias, Padre. Gracias por extendernos tu misericordia. Sé con aquellos, Señor, que sufren de una manera, Señor, que porque se encuentran en problemas o en necesidades espirituales. Te suplicamos, Señor, que tú les tiendas tu mano y que en estos momentos difíciles ellos puedan tornar sus ojos hacia ti, para que puedan, Señor, encontrar el alivio, la paz que solamente tú puedes dar. Gracias, Padre. Gracias por amarnos, gracias por bendecirnos y gracias por estar cada día a nuestro lado. Quédate con nosotros y dirígenos en todo, en el nombre y por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén.
El COVID-19 ha traído la tormenta más grande en el mundo contemporáneo. Y en el estudio bíblico de esta noche, vamos a acompañar a Jesús en un encuentro con una terrible tormenta. Y podremos, por la gracia de Dios, entender que Dios tiene el control de todas las cosas y que con Jesús podemos salir victoriosos y en paz. Leamos el Evangelio de Mateo en el capítulo 14, los versículos 22 y 23. Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículos 22 y 23. Enseguida, Jesús hizo que sus discípulos entraran en la barca y que se adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Luego de despedir a la gente, subió al monte a orar aparte. Cuando llegó la noche, Jesús estaba allí solo. Me llama la atención la primera palabra, enseguida. ¿Enseguida de qué nos preguntamos? Había sido un día memorable. Allí, en la ladera de la montaña, se había desarrollado uno de los milagros más portentosos del cielo a través de Jesucristo. Cuando 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, algunos calculan alrededor de 15,000 personas, estaban escuchando a Jesús. El día había transcurrido, la tarde llegó, y el maestro, que siempre está pendiente de todas nuestras necesidades, le dice a los discípulos: no podemos despedir a estas personas. Deben tener mucha hambre. Denle ustedes de comer. Y ellos se preguntaron: Señor, ¿cómo es posible? No tenemos comida para tanta gente. Finalmente apareció un muchacho en la escena. La mamá le había preparado un lonchecito, 5 panes y 2 peces. Cuando él oyó que Jesús necesitaba algo de comida, estuvo dispuesto a compartir esa humilde comida con Jesús. Y de esa comida humilde nos narra el capítulo anterior de Mateo, que todas aquellas personas pudieron comer y sobraron alimentos. La gente estaba muy emocionada. Los discípulos también. Pensaban que este era el mejor momento para promover a Jesús como el Mesías Rey. El conquistador que muchos habían esperado, que lo libraría del poder de los romanos. Imagínense un rey que les pudiera suplir los alimentos, sanar a los enfermos, la gran maravilla. Por eso se gestó un movimiento de proclamarlo rey, especialmente ahora que se acercaba la Pascua, la gran fiesta para los judíos. Jesús percibió aquello y se dio cuenta que ese sería el final de su misión. Porque su reino, como él lo dijo, no es de este mundo. Su reino no es el de la fuerza. Su reino es el del amor. El de ese Dios que se hizo uno con nosotros. Ese Dios que se hizo carne. Ese Dios que renunció al poder, la gloria y la alabanza para venir a ser uno con nosotros. Por lo tanto, usando una autoridad que los discípulos no habían visto anteriormente, les dice a ellos que suban a la barca y vayan al otro lado del lago de Galilea y que él los seguiría más tarde. La multitud también fue despedida. Muchos iban felices. Lo que había pasado, las enseñanzas maravillosas. Porque después de esa comida Jesús planteó una de las parábolas más hermosas, la parábola del pan. Yo soy el pan de vida.
y explicó a través de ello cómo nosotros en su palabra podemos encontrar todo lo que necesitamos. Continuando con esta lectura, notamos que en el siguiente versículo se menciona lo que aconteció inmediatamente. Pero no quisiera dejar pasar aquella necesidad especial de Jesús. Subió al monte y quedó solo para orar. Necesitaba entrar en comunión con el Padre. Y saben, mis amigos y hermanos, si Jesús necesitó la comunión con su Padre, ¿cuánto más necesitamos esa comunión hoy? Una de las bendiciones que veo de esta cuarentena es que tenemos tiempo para entrar en comunión con Dios. Y que durante esta semana, cada una de estas noches a las 7 horas del este, podamos conectarnos para continuar con estos encuentros que nos libren del temor. El siguiente versículo nos menciona Mateo, versículo 24, la barca ya estaba a la mitad del lago, azotada por las olas, porque tenían el viento en contra. Las tormentas llegan cuando menos lo esperamos. Y esas tempestades también afectan hoy nuestra vida. Y quiero decirte que las tormentas afectan aún a los mejores hijos de Dios. Porque en la mente de algunos de los discípulos estaba, ¿por qué Jesús no hizo nada para librar a Juan el Bautista de la muerte? Había pasado en días atrás ese momento tan triste, cuando el rey Herodes, bajo el encanto de una bailarina, había cedido a la petición malévola de decapitar a este siervo de Dios. Jesús lo exaltó como el más grande profeta. Y él pensaba también que seguirle tendría que ver con un planteamiento que él había expresado. El que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Mis amigos, seguir a Jesús no es fácil. Habrá tormentas, habrá pruebas, habrá dificultades, pero es el mejor camino. Porque si estamos con Él, no vamos a tener temor alguno de lo que pueda venir a nuestra vida. Esa violenta tempestad descendió sobre aquel lago. Normalmente la travesía se hacía en 3 horas. Ahora habían pasado ya muchas horas y el siguiente versículo nos dice que era la 4ª vigilia, ya cerca del amanecer. Los romanos dividían la noche en 4 partes. La última parte, la 4ª, iba entre las 3 de la mañana y las 6 de la mañana. En ese periodo, los discípulos habían pasado el resto de las horas remando. La tormenta era tremenda. Ellos eran expertos pescadores. Habían pasado por ese lago muchísimas veces. Pero ahora se vieron agotados, impotentes, temerosos, pensando que iban a naufragar en esa terrible tormenta. La Escritura nos menciona, cerca del amanecer, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Al hablar de esta tormenta, no sé qué tormenta estés pasando en este momento. A veces llegan estas tempestades, borrascas, vientos huracanados, laboralmente, socialmente, a nivel de nuestra familia, a nivel de los proyectos que tenemos, y parece que todo se ha terminado.
estos días muchos se preguntan, ¿qué vamos a hacer? Me impresionó muchísimo una noticia que vi de Colombia donde un grupo de profesionales decidieron unirse en la ciudad de Medellín para ir hacia los puntos en la calle donde las personas que dependen de un salario, de un trabajito en las calles, tratando de vender algún producto y con eso comer, ellos llegaron para dejarles un dinerito extra y la gente se veía conmovida, agradecida por aquella acción. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuándo va a terminar esto? ¿Cómo podemos enfrentar el temor natural que causa una tormenta como la que estamos viviendo? La Escritura nos menciona que Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el agua. Dios es omnipotente. Con Él, las leyes de la gravedad no funcionan. Comenzó a deslizarse sobre el agua en medio de la tormenta, llegando cerca donde estaban los discípulos. Y notamos cómo en ese instante ellos, a través de un relámpago, ven esa figura que se acerca y con la situación que estaban viviendo, el temor se aumentó y algunos comenzaron a decir, un fantasma, un fantasma. Ir sobre el agua. Recordar el milagro de los panes y los peces. Jesús estaba enseñando otra lección muy importante. El pueblo de Israel había sido alimentado en su travesía después de la salida de Egipto hasta la tierra prometida por el maná. El pan que caía cada día y lo recogían y con eso se sostenían. Fueron alimentados con ese pan del cielo. Y es interesante notar cómo ese pan les acompañó entre la travesía del Mar Rojo hasta el río Jordán. Tuvieron que superar el agua del mar, tuvieron que superar el agua del río. Es decir, pasaron, diríamos, como un bautismo de agua. Y allí Jesús nos recuerda una lección muy importante, queridos amigos y hermanos. Comenzar una nueva experiencia. Salir de una gran tormenta y comenzar una nueva vida o un nuevo proyecto. Conlleva una ruptura y una gran decisión. Y específicamente Jesús se lo había mencionado a Nicodemo cuando le dijo, es necesario nacer de nuevo del agua y del Espíritu Santo. De esta experiencia en el agua, de este sumergirse en la misma, tal como Jesús fue sumergido en el río Jordán, practicando el auténtico bautismo, porque tiene un significado cuando la persona es sumergida en el agua y es levantada del agua. El significado que el apóstol San Pablo lo enseña. Miremos por un momento lo que él escribió en la epístola a los Romanos, en el capítulo 6. Romanos, el capítulo 6. Y él habla en esa experiencia de lo que significa ese bautismo. Versículo 3. ¿No saben ustedes que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús fuimos bautizados en su muerte? Porque por el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, para que así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Aquí el apóstol nos está hablando de esta experiencia maravillosa, de este rito de entrada al pueblo de Dios. Los humanos
necesitamos algo grande, especial, que se grabe en nuestra memoria. Algo que nos recuerde un nuevo comienzo. Y esta experiencia así lo indica. Ahora, recordando ese símbolo, continuamos con lo que sucedió en la tormenta. Jesús se acercó y les dijo: ánimo, soy yo, no tengan miedo. Jesús estaba allí. Fue maravilloso para ellos, en medio de esa angustia, ver a su maestro que estaba con ellos cuando pensaban que estaban solos. Y aquí recuerdo una declaración de la misma palabra de vida que nos dice: a los que al Señor amamos, todas las cosas nos ayudan para bien. Es el mismo Pablo, Romanos 8:28. De nuevo, no sé qué situación estás viviendo, pero quiero decirte que el mismo Jesús, que acudió en ayuda de sus discípulos en esa noche terrible de la tormenta en el lago, está dispuesto en esta hora para ayudarte a superar tu propia tormenta. Él se acerca a ti ahora para decirte, mi querido amigo, hermano, no temas, yo estoy aquí, yo soy. Y me encantan esas dos palabras, yo soy. La manera como se le presentó a Moisés en la zarza que ardía y no se consumía. Es la palabra más parecida en el vocablo bíblico a Yahvé o Jehová, el Dios Todopoderoso. Una palabra que ellos pronunciaban con mucha reverencia, con mucho respeto. Y más tarde Jesús la tomaría, como en este caso, para decirles: no tengan temor, yo soy. ¿Y por qué no van a tener temor? Porque más adelante Jesús, en varios pasajes, se presenta: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesucristo es el gran yo soy. Jesucristo, mis amados, es nuestra esperanza para salir adelante de esta crisis, para entender que con Él siempre estamos seguros. La historia culmina de una manera sorprendente. Cuando llega a ese lugar, Pedro, que siempre tenía una respuesta a flor de labios, muy impetuoso, impulsivo, le dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya caminando sobre el agua. Pedro se imaginó: uy, qué cosa extraordinaria, voy a hacer surfing sin tener nada en los pies, solamente con mis pies. Señor, si eres tú. Y Jesús le dijo: ven. Pedro desciende de la barca. Y notemos lo que Mateo nos cuenta de ese momento trascendente. Entonces Pedro salió de la barca y comenzó a caminar sobre las aguas en dirección a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano y mientras lo sostenía le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Vale la pena que comentemos lo que sucedió en esta experiencia. El Señor lo invitó a ir. El Señor lo invitó a ejercer fe. ¿Y qué es fe, mis amigos? Fe tiene muchas definiciones, pero una sencilla. Fe es confiar en lo que Dios ha dicho de sí mismo.
es confiar en lo que dice esta palabra de vida. Eso es fe. Y ahora Pedro comienza a caminar. Y llega un momento cerca de Jesús. Pero ustedes saben, ese deseo nuestro muy humano, un poquito de vanidad, un poquito de autoconfianza, de autosuficiencia, mira hacia atrás para mirar hacia sus compañeros, como quien dice, viene, yo sí la estoy haciendo, qué bárbaro soy Pedro. Y en ese instante, dice la Escritura, vino una gran ola, lo cubre y Pedro comienza a hundirse. Y ahora cuando él clama, Señor, sálvame, dice la Escritura que Jesús vino para ayudarlo. Jesús vino para manifestar su poder y su misericordia con su discípulo. De nuevo, quiero invitarles a leer unos pensamientos en ese hermoso libro, El deseado de todas las gentes, en la página 344. La autora cristiana Ellen White así lo menciona. Cuando la dificultad nos sobreviene, con cuánta frecuencia somos como Pedro. Miramos las olas en vez de mantener nuestros ojos fijos en el Salvador. Nuestros pies resbalan y las orgullosas aguas sumergen nuestras almas. Jesús no le había pedido a Pedro que fuera él para perecer. Él no nos invita a seguir para luego abandonarnos. No temas, dice, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Aquí se cita al profeta Isaías en el capítulo 43. Cuando pasares por las aguas, yo seré contigo, y por los ríos no te anegarán. Cuando pasares por el fuego, no te quemarás ni la llama arderá en ti. Y menciona la razón. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Qué hermoso que nosotros podamos acercarnos en esta hora a Jesús. En medio de la situación difícil que enfrentamos, y poder vivir esta experiencia renovadora y bendecida con Él. Y en la parte final de la página 345 se nos dice, únicamente comprendiendo nuestra propia debilidad y mirando fijamente a Jesús, podemos estar seguros. Hace un año aproximadamente, vivimos una experiencia muy difícil a nivel familiar. Nuestro hijo mayor, el pastor Freddy Eduardo, venía de cumplir una misión en el sur de la Florida, en Los Cayos, y nos íbamos a encontrar allí en casa juntos. Mi otro hijo, el doctor Samuel Rodríguez, había llegado con su esposa y pasaríamos esa tardecita, almorzaríamos juntos ahí en casa de Freddy. Cuando él iba entrando ya a la ciudad de Miami, pasó algo increíble. Nos llegó la tormenta cuando no la esperábamos. Solo faltaban 10 minutos para que llegara e íbamos a compartir juntos con ellos, con la familia, con los nietos, ese momento maravilloso. Pero justamente 10 minutos, cuando él iba a pasar otro vehículo, viene un joven a toda velocidad, intenta cruzarse entre ellos dos, golpea el auto de Freddy. Él se va de frente contra dos árboles y chocó. Él narra esos momentos especiales. Cuando vio que humanamente no podía hacer nada,
lo que hizo fue soltar el timón y clamar como Pedro: sálvame, Señor. El choque fue tremendo. Cuando llegamos al lugar, el rescue, la policía estaba allí. Pensamos lo peor, pero el señor de los bomberos le dice a mi nuera: deben estar ustedes agradecidos con Dios porque en un accidente como este la persona no sobrevive, como quedó la cabina completamente aplastada. Pero él va ya en una ambulancia hacia el hospital. El Señor lo salvó. Y esta noche, ese mismo Jesús está aquí para responder a tu necesidad. Y me gustaría que pudiéramos acercarnos a Él, reconociéndolo como el pan de la vida, como el Señor de nuestra vida, aceptando su invitación a amarlo y a seguirle, y también a dar ese paso de fe extraordinaria de ser discípulos auténticos de Jesús. Y animarnos por la fe a aquellos que todavía no han dado ese paso maravilloso de nacer del agua y del Espíritu Santo, a decirle: Señor, yo quiero dar ese paso de fe. Felicito a las personas, amigos muy especiales en la iglesia del Northwest, que ya tomaron esa decisión, y muy pronto, cuando pase esta tormenta y este encierro, será la gran fiesta para verle nacer del agua y del Espíritu Santo. Pero también, ¿qué vamos a hacer con nuestras luchas? ¿Qué vamos a hacer con nuestra propia tormenta? Por favor, dile a Jesús conmigo en esta hora: sálvame, Señor. Si ese es tu deseo, mientras oro, levanta tu mano a Él y Él te responderá. Amado Señor, gracias por este estudio de tu palabra. Gracias porque en la tormenta más difícil, tu presencia siempre nos trae paz y seguridad. Esta noche queremos pedirte el perdón de nuestros pecados, de nuestra incredulidad, nuestra falta de fe. Pedirte, mi Señor, de que te manifiestes en forma muy especial en nuestra vida. Suplicarte a levantar nuestra mano como Pedro lo hizo mientras esta tormenta terrible nos acosa y pensamos que podemos perecer. Algunos han perdido un ser amado, otros están sufriendo esta enfermedad terrible, otros no saben qué van a hacer con su trabajo, con la familia. Señor, sálvanos y manifiesta tu poder y tu misericordia. Gracias, porque en ti estamos seguros. Y a los que a ti te amamos, todas las cosas nos ayudarán para bien. Te amamos, Señor, y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.